Como decíamos ayer, el derrotismo se había apoderado de Buenos Aires ante el avance británico. Es en esta oscura y crítica situación cuando surgió un héroe, que ante la dificultad se creció y consiguió guiar a sus hombres, Martín de Alzaga. Don Martín se encontraba reunido en el Cabildo, el cual había decidido permanecer así hasta que concluyera la lucha. Alzaga tomó el control y organizó la resistencia. A medida que los jefes militares iban volviendo a la plaza, formó con ellos un comité de guerra. La primera disposición del comité fue enviar un despacho a la división mandada por Balbiani, la cual se encontraba en el Riachuelo, para que regresara de inmediato. También ordenó que toda la artillería ubicada en el Retiro, Muelle, la Residencia y todas las montadas en las riberas fueran traídas al centro de la ciudad. Alzaga lo tenía claro: transformaría el centro geométrico de Buenos Aires en el último y más increíble bastión español en América. Para conseguirlo, puso sobre la mesa el plan de defensa diseñado por Doblas solo 2 meses y medio atrás. En este se descartaba la batalla campal y se buscaba usar a favor de los defensores el propio diseño de Buenos Aires. Tras aquellas calles rectas y grandes avenidas, la ciudad escondía su verdadera cara de baluarte, como así la describiría el inglés Holland. Las calles de Buenos Aires son todas paralelas y se cortan en ángulos rectos, formando cuadrados casi iguales entre sí. Las casas están hechas de ladrillo y, con vistas a la defensa, las paredes son gruesas, las ventanas tienen barras de hierro, las puertas fuertes cerrojos. Las azoteas son lisas, con un parapeto de 2 pies de altura y troneras, y están intercomunicadas. Por lo que, con tales características, no hacía falta erigir puestos defensivos, sino usar los que ya tenía la ciudad. Doblas proponía cerrar con barricadas y artillería las bocacalles para fortificar el recinto cuadrangular del centro de Buenos Aires, un único perímetro de defensa limitado por el río y las calles Lavalle, Carlos Pellegrini, Irigoyen y México. La tropa se apostaría en las terrazas desde donde dispararía contra los enemigos que asaltaran las barricadas. Los cañones, con su fuego, serían devastadores al disparar por las largas y rectas calles por donde los invasores necesariamente debían pasar. Pero la genialidad de Alzaga, Cerviño y Pedro Andrés García introdujo una devastadora modificación. Solo cerrarían aquellas bocacalles que conducían a la Plaza Mayor y la Plaza del Retiro, con artillería, trincheras y, en el caso de la plaza, con foso también. Al tener que defender un perímetro más pequeño, la mayor parte del ejército quedaba libre para distribuirlos en las azoteas, formando un segundo anillo defensivo maniobrable que no necesitaba construir ningún obstáculo, ya que su objetivo era aniquilar. Aquella noche, los defensores trabajaban sin descanso para preparar la defensa y ubicar el ejército en las azoteas. A la mañana siguiente, ante la pasividad inglesa, los españoles siguieron esforzándose en mejorar la defensa. Fue durante aquella febril actividad cuando recibieron la invitación de Gower a rendirse. Como te puedes imaginar, esta invitación fue rechazada. Seguramente no fue así, pero era el momento para aquella frase de Castelnuovo: que viniesen cuando quisiesen. Y te estarás preguntando, en todo esto, ¿dónde está Liniers? El virrey interino había pasado la noche en Chacarita, creyendo que la ciudad había caído. Durante aquella misma mañana, recibió un despacho del Cabildo en que se le pedía que ocupara su puesto en la defensa. Así, con renovados ánimos y con sus 1000 hombres, entró en Buenos Aires, lo que levantó la moral de la población. El virrey aprobó el plan de Alzaga y ordenó continuar con los trabajos mientras los ingleses no se decidían a atacar. Al amanecer del 4 de julio de 1807, Whitelock, por si los españoles se lo pensaban mejor, les vuelve a intimar para que entreguen la plaza. Pero Liniers no se lo había pensado y rechazó la invitación. Ahora sí, los ingleses iban a atacar, ¿no? Pues no. El ataque se preparó para el día 5. El plan para la ofensiva vino de la mano de Gower, quien se dejó llevar por la geometría de Buenos Aires. El oficial británico propuso que 14 columnas avanzaran simultáneamente por 14 calles paralelas. La idea era avanzar desde tierra adentro, llegar lo más rápido posible al río y rodear el reducto central, obligando a capitular. Gower, gracias a sus espías, sabía de la existencia del anillo central y por ello buscaba evitarlo a toda costa. El plan fue aprobado por Whitelock, quien preparó a los hombres para el paseo del día siguiente. Como la prioridad en el plan era llegar al río para aislar el centro, Gower consideró que era un error responder al fuego, ya que retrasaría toda la operación,
aumentaría la desventaja de los británicos y produciría más bajas, por lo que ordenó a los hombres que realizaran la marcha con las armas descargadas. Al amanecer del día 5 de julio de 1807, las 14 columnas estaban listas para emprender el asalto definitivo contra Buenos Aires. El silencio de aquel día se rompió con los 36 cañonazos que anunciaban el comienzo de la ofensiva. Los defensores contuvieron la respiración mientras se veían avanzar al mar de casacas rojas. Esta vez no había dónde retroceder. Cada azotea, ventana, esquina o calle se iba a defender hasta el final con lo que se tuviera a mano: cañones, fusiles, pistolas, ladrillos o líquidos candentes. Una de las columnas, dirigida por Alejandro Duff, avanzó por la calle Cangallo. Allí fueron sorprendidos por los hombres en las azoteas, que descargaron tal lluvia de plomo que les obligó a desviarse buscando refugio en la iglesia de San Miguel. Intentaron forzar la entrada, pero tan terrible era el fuego de los españoles que desistieron en el intento y penetraron más en la ciudad en busca de una posición más ventajosa. Decidieron avanzar por Mitre, pero aquello fue su sentencia de muerte. Los hombres de Duff fueron castigados por un fuego continuo y mortífero. Cuando se dio cuenta de que había perdido entre 80 a 100 hombres de su columna, ordenó ocupar 3 casas para buscar refugio, tras lo que los escasos supervivientes se rindieron. Otra de las columnas, mandadas por Vandeleur, bajó por la calle de Sarmiento. No tardó en comenzar a ser castigada desde las azoteas, lo que obligó a Vandeleur a ordenar el trote, pero manteniendo el rumbo. Tras atravesar 6 calles hacia el río, llegaron cerca de la Alameda y el mar, pero a la altura de 25 de mayo, su avance se vio obstaculizado por una trinchera. De repente, los hombres de Vandeleur fueron barridos a base de plomo desde las 4 esquinas, obligándoles a hacerse fuertes en 2 casas cercanas. Sin embargo, la posición se volvió insostenible y, tras haber sufrido una enorme cantidad de bajas, también se rindieron. Ahora nos movemos a otra de las columnas, las de Pack y Crawford. La primera pudo avanzar sin problemas por la calle Belgrano hasta la altura de Perú, bajo un silencio sepulcral. Allí dividió su columna en 2 para tratar de tomar la iglesia de San Ignacio por 2 puntos. Una de las columnas se puso bajo el mando de Cardogan y debía marchar por la calle Perú, mientras que la otra la dirigió el propio Pack y avanzó por la calle Bolívar. Cardogan pudo avanzar sin ningún problema. Situó el pequeño cañón que transportaban para volar por los aires la puerta de la iglesia, y hasta ahí los españoles les dejaron hacer. Los defensores, apostados en las azoteas, abrieron fuego contra los británicos, tan terrible fuego que les obligó a volver sobre sus pasos y refugiarse en la casa de la virreina. Allí, Cardogan situó a sus hombres en las azoteas, donde resistieron durante 3 horas, tras las cuales se rindieron. La columna de Pack sufrió el mismo destino. Al llegar al atrio de San Ignacio, sufrió tal lluvia de fuego y plomo que tuvo que volver sobre sus pasos y alcanzar la calle Venezuela. Solo 70 hombres consiguieron escapar e integrarse en la columna de Crawford. Este había avanzado lejos del segundo anillo, por lo que no era consciente del infierno que allí había. Crawford quería tomar Santo Domingo y desde allí asaltar el fuerte. En ese momento fue cuando llegó Pack y le desaconsejó totalmente el plan. En su lugar, le proponía alejarse del lugar y acantonarse en la residencia, junto al regimiento británico que allí había. Crawford desoyó a Pack al llegar en ese momento los granaderos que había solicitado y ordenó tomar Santo Domingo. Los británicos lograron volar el portón ubicado en la calle Balcarce, penetrar en la cuadra y tomar la iglesia desde atrás. Crawford no perdió el tiempo y ordenó a sus tiradores ubicarse en la torre y techo de la iglesia. Los británicos, desde su nueva posición, abrieron fuego contra los defensores, tomándolos por sorpresa y causándoles importantes daños. Sin embargo, los españoles consiguieron no solo estabilizar el fuego, sino también devolver plomo a los ingleses. Poco a poco, la situación de Pack y Crawford fue empeorando, ya que una de las ventajas del segundo anillo era su extrema movilidad, lo que le permitía a los defensores converger poco a poco en los puntos donde los ingleses resistían. Los hombres que había derrotado a Bath, Vandeleur, Cardogan y Pack comenzaron a desplazarse hacia Santo Domingo. Así, al mediodía, Liniers invitó a Crawford a rendirse, pero el oficial británico se negó. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra.
una columna española marchaba por la calle Bolivia con el objetivo de posicionarse al sur de Santo Domingo e impedir la retirada. Crawford ordenó a sus granaderos y fusileros hacer una salida para dispersar esa columna, pero al abrir la puerta de la iglesia y poner un pie fuera, el plomo que sobre aquellos ingleses cayó fue terrible, obligándolos a volver dentro de la iglesia. Solo en aquel intento, 40 ingleses perdieron la vida. Ante el empecinamiento de Crawford, Liniers ordenó colocar un cañón frente a Santo Domingo y otro a la espalda de la iglesia, iniciando así un bombardeo. La situación se volvió insostenible. Finalmente, el oficial británico se rindió a las 3:30 de la tarde. Pero nuestra batalla todavía no terminó. Volvemos un poco atrás en el tiempo. Por las calles Corrientes y Lavalle avanzaban otras 2 columnas que llegaron cerca del río y consiguieron tomar las casas de la orilla de la barranca. La posición estaba lejos de ser segura, ya que aquella zona estaba dominada por el fuego del fuerte. Además, desde las azoteas cercanas recibían fuego de los defensores, lo que impedía a los ingleses acomodarse. Ante la precaria situación de los invasores, Elliot invitó al oficial al mando de aquellas fuerzas, el general Lumley, a rendirse, avisando de las rendiciones de Duff y Bendleer, además de que estaba rodeado y no había forma de huir de aquel infierno. Lumley rechazó la oferta, por lo que el coronel español ordenó traer 2 piezas de artillería para convencer a los británicos. Sin embargo, tomando por sorpresa a los españoles, los ingleses, todo hay que emitirlo, en un acto de valor, salieron y atacaron la bayoneta dispersando a los hombres de Elliot y haciéndose con las piezas. La alegría no les duró mucho a los de la pérfida Albión, ya que rápidamente recibieron plomo desde el fuerte, obligándolos a retirarse y a abandonar las piezas de artillería capturadas. Mientras Lumley se quemaba la cabeza pensando cómo sacar a sus hombres de allí, estos decidieron tomarse unos vinos. Sí, se dieron al alcohol mientras aguantaban el fuego español. Los oficiales rápidamente se dedicaron a romper las botellas y barricas para evitar que la tropa se emborrachara, mientras los defensores iban estrechando el cerco sobre ellos. Aún peor, la columna acantonada en la capilla de las Catalinas tuvo la excelente idea de encaramar la bandera británica como reclamo de su hazaña, pero rápidamente aquello se volvió en una llamada para los defensores, provocando que el fuego sobre los ingleses creciera exponencialmente. Lumley vio la oportunidad y ordenó la retirada, lo que aquella tropa consiguió con éxito. Pero no todo iban a ser fracasos para los ingleses. Las columnas que avanzaron por el sur consiguieron tomar la residencia sin oposición. Es verdad, también, que prácticamente no había defensores por aquella zona. Las únicas columnas que consiguieron superar con éxito a los defensores fueron las lideradas por Auchmuty, Miller y Nugent, las cuales atacaron la plaza de El Retiro. Pero el precio pagado fue muy alto. Las calles por las que avanzaron, al dar directamente a la plaza, estaban defendidas por cañones, trincheras y fusileros. Defensas que obligaron a Auchmuty a desviarse y a trincherarse en las casas cercanas. Miller, por su parte, sufrió el mismo destino. Cuando estaba solo a una calle de la plaza, el nutrido fuego de los defensores le obligó a reunirse con Auchmuty. Nugent y sus hombres también sufrieron el fuego enemigo desde una de las casas cercanas de la plaza, pero los ingleses consiguieron entrar en la misma y acabar con los españoles allí apostados. Pero el sabor de la victoria poco le duraría a Nugent, ya que sufrió el mismo destino que sus compañeros. La artillería y las trincheras lo obligaron a desviarse, pero no a rendirse. Por lo que, tras horas de combate, los defensores consumieron la munición de artillería sin conseguir rendir a Nugent, quien, por su parte, consiguió penetrar en la plaza por un punto no defendido por la artillería. Los británicos atacaron y tomaron el arsenal, el cuartel y la batería. En ese momento, Auchmuty, al ver el éxito de su compañero, se sumó al ataque desde el sur. Los españoles resistieron todo lo que pudieron, pero tuvieron que retirarse a la Plaza de Toros, volviéndose esta el último bastión en la plaza. Allí resistieron hasta literalmente el final, no sin antes un poco de épica. En aquel terrible intercambio de fuego, los granaderos del Tercio de Gallegos, bajo el mando del capitán Adrián Varela, decidieron que no iban a ser capturados y en un acto entre lo heroico y la locura, salieron de la Plaza de Toros y, a base de sangre y fuego, se abrieron paso entre las filas inglesas por la calle Maipú,
rompiendo el cerco y pudiendo unirse a la defensa de los otros puntos de la ciudad. El resto de hombres que se quedaron, como hemos dicho, aguantaron hasta literalmente el final. Los ingleses solo consiguieron la rendición de los defensores una vez que estos se quedaron sin munición, siendo la única rendición española aquel día. La defensa fue un éxito y no mostraba indicios de que fuera a romperse. Liniers quería sacar partido de la situación y redactó un borrador de capitulación en el que solicitaba a los de la pérfida de Albión abandonar Buenos Aires. Sin embargo, fue en ese momento cuando Alzaga volvió a brillar con una propuesta que haría de la victoria de Buenos Aires aún más importante, no solo desde el punto de vista militar, sino también geopolítico. Insistió a Liniers en incluir una cláusula que exigiera abandonar no solo Buenos Aires, sino todo el Río de la Plata. ¿Por qué aquello era extraordinario? Debido a la correlación de fuerzas. Nada exigía a los británicos retirarse de Montevideo, la cual ya funcionaba como centro de distribución de productos británicos en América del Sur. Con la cláusula de Alzaga incluida, Liniers se sentó a negociar con Crawford, mientras se enviaba una copia a Auchmuty. Así, los diferentes oficiales británicos fueron conociendo la derrota de sus compañeros, lo que desmoralizó aún más a los oficiales y a los soldados. Mientras tanto, Whitelocke, desconocedor de lo que estaba ocurriendo, ordenó a la retaguardia que acababa de llegar a Barracas que se dirigiera a Miserere, mientras él y sus hombres marcharon al retiro y emprendieron una ofensiva por aquella zona. Sin embargo, cuando llegaron al retiro se encontraron con Auchmuty, quien informó a Whitelocke que la tropa había perdido totalmente la moral y aconsejó aceptar la capitulación. Sin embargo, el oficial británico la rechazó y propuso una tregua de 24 horas para recoger heridos y enterrar muertos. Pero se encontró con la negativa de Liniers, por lo que por la tarde se reanudaron las hostilidades. Los ingleses aguantaron unas horas más, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles para romper la defensa de los españoles, así que enviaron a Gower con bandera blanca a negociar. Finalmente, los británicos aceptaron que debían retirarse no solo de Buenos Aires, sino de toda la zona. El día 7 de julio se firmó la capitulación, tras lo cual se procedió a enterrar e inhumar los muertos en combate. Al día siguiente tuvo lugar el intercambio de prisioneros. Whitelocke envió a Liniers una carta agradeciendo la hospitalidad. El 9 de julio comenzó el embarque del ejército invasor que se completaría el día 12, y, tras un banquete de gala en el que los hispanos despidieron a la plana mayor británica, los ingleses y sus sueños partieron de Buenos Aires. 2 días más tarde, la flota llegó a Montevideo e informó de la capitulación. Aquello fue una noticia terrible para los comerciantes ingleses, ya que suponía la ruina económica de aquellos hombres, convirtiendo la derrota militar también en un desastre económico. Hacia el 9 de septiembre, todos los barcos de guerra, de transporte y mercantes zarparon de aquellas tierras, cosechando una de las peores derrotas inglesas en el siglo XIX. Más de 30.000 británicos, entre soldados, marinos, milicia y comerciantes, emprendieron aquella empresa en un momento clave y el más propicio para la expansión británica por el mundo, y fueron, como en anteriores ocasiones, un puñado de españoles liderados por aquellos que se crecieron en los momentos más oscuros, quienes se interpusieron en sus sueños.